Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 3 de septiembre de 2025. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo en 1300 de amplitud modulada, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, al igual que por internet en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy platicamos sobre el tema de gobierno corporativo con la perspectiva de algunos análisis realizados en diferentes artículos de relieve y vinculados al tema. Y bueno, pues el día empezamos con el tema de artículo del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo, y el título del artículo son los planes, bueno, es una pregunta, ¿son los planes de pago de los directores ejecutivos demasiado iguales? Y bueno, pues este artículo es publicado un memorándum de diligence elaborado por Will Arnott, su director de esta empresa, y Josh Black y Antoinette Giblin. Y bueno, pues básicamente es un informe que examina las tendencias de remuneraciones de directores ejecutivos en las empresas que cotizan en bolsa en el Standard & Poor's 500. Esto en la temporada de representación 2024. Como sabe, bueno, pues estas empresas están obligadas a transparencia en una serie de aspectos financieros, y uno de ellos precisamente son las remuneraciones que giran a su alta dirección. Y entonces lo que busca hacer el análisis es evaluar este contexto. Y bueno, pues ciertamente con los incrementos importantes de las compensaciones de los directores ejecutivos, el apoyo de los inversores a las propuestas de decidir sobre el pago, experimentó una caída marginal en este periodo 2024. La mediana de remuneración otorgada a un director ejecutivo en el Standard & Poor's 500 es de 17.2 millones de dólares, lo que representa un aumento del 8.3% respecto a la mediana de 15.9 millones del 2023. Y bueno, pues aquí, digo, hay mil aristas que discutir sobre el tema, ¿no? Los montos pueden destacarse exuberantes, o bien son salarios anualizados, pero a cargo de empresas que tienen pues ciertas condiciones financieras obvias para lograrlo, ¿no? El incremento coincide con el hecho de que el Standard & Poor's 500 generó un rendimiento de 25% a los accionistas en promedio en 2024, tras una ganancia de 24% en 2023. Entonces, esa es la tasa de utilidades promedio de estas empresas, uno. Y pues vamos a decir, capitán del barco, como dirían en algunas alusiones, es este director ejecutivo. Y entonces las compensaciones, que no necesariamente salarios, se le pagan en función de sus objetivos cumplidos. Y si se logra, por ejemplo, en el promedio 25%, pues se le brinda esos 17.5 millones, 17.2 millones de dólares en 2024. Y el aumento de las ganancias es de un punto porcentual entre el 2023 y el 2024. Bueno, el aumento que se logra aquí en el ejercicio de las percepciones ronda más o menos el 1.3 millones de dólares más. Obviamente no son datos comparables de manera directa. Uno es una utilidad que encuadra también no solo acciones del director, sino también las condiciones del mercado. Y dos, el aumento de los subordinados, aun cuando no sean empleados propiamente, sino, por ejemplo, vamos a pensar, puesto que tiene únicamente percepciones como un comisionista, ¿no? Por lo que vende efectivamente. Bueno, el director no tiene esas condiciones, seguramente tiene una percepción base y luego alguna de productividad o algunas métricas de productividad, pero el incremento, pues primero se compara en dólares. No hay información aquí en el artículo de si son comparados reales, o sea, si ya tiene ajuste inflacionario o no. Se asume que no. El incremento es de 8.3% en el año, y pues a eso le tendría que descontar algún grado de deflactor. El tradicional es la inflación. Yo estoy en contra de eso. La mayoría de estas empresas pudieran ser, algunas, no, no es cierto, no son la mayoría, algunas pudieran estar vinculadas a la operación de tipo cadena productiva y otras al consumidor.
Entonces habrá que ver en cada una cuál es el ajuste adecuado a aplicar, ¿no? Aunque la tradición, incluso en bolsa, es usar inflación. Pero bueno, el punto es que pues, hay una mejora, ¿no? Y esa mejora se presume a partir de la mejora en los rendimientos. Ahora, el apoyo promedio para las propuestas de esta perspectiva de decir sobre el pago, de hablar sobre el pago por parte de, el Consejo de Administración, en la primera mitad de 2025 fue el 89.3%, una ligera disminución respecto al 89.4% que se apoyó registrado en el mismo periodo del año anterior. Según los expertos, el apoyo constante a pesar del aumento en salarios se atribuye a las prácticas de diseño de planes de remuneración que alinean el pago con el rendimiento, tendencia que se espera sea aún más crítica en el futuro. Obviamente, este año, por ejemplo, seguramente tendrá condiciones de mercado erráticas que si bien, según los reportes parciales del año, han resultado positivos los resultados de las empresas, pues lo cierto es que vamos, el simple hecho, pensemos de que en marzo se hicieron sobrecompras de inventarios para evitar la amenaza o disminuir el riesgo de la amenaza arancelaria del 1 de abril en Estados Unidos, y luego ya de abril a junio no hubo grandes compras de esos inventarios, precisamente por ya tenerlos comprados, pues eso genera un movimiento errático en la tendencia de estabilidad presunta que se desearía en el proceso de erogaciones de la empresa. Y bueno, quizá de un trimestre a otro las cosas se estabilicen, pues no haya gran tema, pero si no se estabiliza y si las ventas se acotan, si el consumo de los estadounidenses también tiene esta posición errática, si empieza a haber alguna temática, por ejemplo, en empresas financieras de impago, sobre todo bancos, en préstamos al crédito, al consumo, pues puede tener algunas implicaciones de que no necesariamente vaya a haber un cierre del año vinculado a una mejor rentabilidad respecto al año 2024. Y entonces aquí el tema sería, si los acuerdos fueron sobre la base de alinear estas percepciones a la alta dirección relativo a los rendimientos, pues podría haber minusvalías eventualmente. Claro, una minusvalía de alguien que recibe 15 millones de dólares al año, pues realmente no tiene un gran problema como principio, ¿no? En términos de supervivencia. Pero lo cierto es que, pues una perspectiva del subordinado, el nivel que sea, siempre será incrementar, ¿no? Su percepción. Que si también otra de las aristas puede discutirse, hoy es muy inequitativo lo que ganan ellos frente a lo que ganan en sus escalas los empleados de esa empresa, pues bueno, ese es otro tema que tendrá otra arista de discusión. Pero aquí estamos propiamente en la fórmula de decisión de este tipo de temas por parte de, el Consejo de Administración. Una de las principales conclusiones es que los planes de remuneración a menudo usan métricas de rendimiento similares. Aunque en una mezcla diversa de métricas podría parecer beneficiosa, el informe sugiere que un conjunto de métricas excesivamente complejo puede ser confuso tanto en las empresas como en los inversores, lo que lleva a un enfoque de un número menor de métricas sea más fácil de entender. Y a ver, aquí, por ejemplo, el Consejo de Administración, presuntamente, sobre todo en empresas que cotizan en bolsa, pudiera estar estrechamente vinculado al uso de un comité de compensaciones que precisamente haga estos análisis y aporte estas métricas. Y entonces aquí plantean que quizás sea mejor fijar criterios de métricas más complejos, en donde no se trate igual a una empresa, por ejemplo, que vende a consumidores en una tienda de menudeo, o que vende a consumidores en una tienda de mayoreo, o que vende servicios físicos, o que vende servicios electrónicos. Bueno, servicios físicos suena absurdo, pero físicamente instalados o procesados, ¿no? Y una que vende servicios electrónicos, ¿verdad? O una manufacturera o cualquier otra empresa que esté en la cadena productiva. O sea, tienen diferentes condiciones como para que el planteamiento de compensaciones sea igual en todas, que es más o menos lo que está criticando el artículo. O sea, el procedimiento de estas métricas, pues debiese ser, en un ideal, el más adecuado a esta empresa específica de la que estemos hablando. Y entonces, en esa lógica, lo que justifica el que no se usen esas métricas más específicas, pues es el hecho de que es confuso. A mí me parece un hecho demasiado simplista y que tendría mejor mérito eh, por los ánimos de estas palabras raras que algunos usan como la justicia, de dar una asignación de compensaciones más adecuada al directivo de una empresa con ciertas condiciones de mercado frente al directivo de otra empresa con otras condiciones de mercado. Entonces, en esa lógica, el planteamiento de justificación a mí me parece que no es el correcto
y que pues debería de trabajarse en todo caso en la mejor comunicación para que las métricas más complejas sean mejor entendidas por los receptores y decisores, como pueden ser los inversionistas y accionistas, o incluso el Consejo de Administración, que es el que toma la decisión de las compensaciones. Puntos conclusivos: las remuneraciones de los directores ejecutivos de las empresas del Standard & Poor's 500 continuó aumentando en 2024 hacia la mediana de 7.2 millones de dólares anuales. El apoyo de los inversores a las propuestas Say on Pay, o decir sobre el pago, se mantuvo alto con solo un declive marginal a pesar de los aumentos salariales. Los planes de remuneración se centran cada vez más en alinear el pago al rendimiento, lo que se considera un factor clave para mantener el apoyo. Que como sea cual sea la métrica, o sea, si me das más a ganar, te pago más, tiene una cierta más lógica a ese nivel empresarial. Al contrario de un empleado que, no importando el rendimiento de la empresa, incluso si hay pérdidas, de todos modos te voy a pagar, ¿no? Porque la escala incremental de percepciones da pauta para que haya la presunción de riesgo para los altos ingresos frente a los bajos ingresos que no es deseable permearlo, ¿no? Hay una tendencia hacia métricas de rendimiento menos diversas en los planes de pago de los directores ejecutivos, ya que las empresas y los inversores pueden preferir un enfoque más simple y transparente, que es el planteamiento último. O sea, sustituir una por otra. Te doy la percepción quizá a mayor costo de la empresa en función de, por ejemplo, el rendimiento plano, una métrica sencilla de entender, que hacer análisis más profundos, y ante esos análisis más profundos, pues tengamos un contexto más complejo. Vamos a corte, regresamos en un segundo, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.